el podio en esta ocasión. Tenemos entonces, a ver, ahí está cargando. Tenemos entonces en tercer lugar a Anderson, segundo lugar a Velázquez Nuir y en primer lugar a nuestro amigo Spider-Verse. Pero como vi, no son los únicos. ¿Quiénes más están aquí? La tía May murió. ¿Quién más? Eliana, Carita de Asombro, Nezuko, Anderson y Rubén Ugarte. Muy bien, chicos, muy bien. Como siempre, spoileando. Ok, no importa, igual iré al cine o lo veré en Cuevana, no hay problema. Bien, muy bien, chicos. Revisemos entonces las preguntas rápidamente para ver cuáles han sido las que se propuso. Dice así, marca la alternativa que presenta el rasgo más importante del modernismo peruano. Recuerda, querido estudiante, que cuando hablamos de modernismo peruano, Chocano implanta una característica también fundamental que es el novomundismo. ¿Qué significaba novomundismo? Nuevo mundo. ¿Entendido? Y este nuevo mundo para Chocano y para los modernistas de esta época, pues es nada más y nada menos que América. Recuerda que los modernistas nacen con el objetivo de demostrar que el continente americano también puede generar literatura y literatura de la buena. Bien, muy bien. Felicitaciones entonces a los 12 jugadores que han acertado esta pregunta. Vayamos a la siguiente, dice sí. ¿A qué libro pertenecen los siguientes versos? La sangre es española e incaico es el latido, y de no ser poeta, quizá hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Definitivamente estamos hablando del poema Blasón, poema que se encuentra nada más y nada menos que en la obra llamada Alma América, ¿entendido? Muy bien, felicitaciones a los 15 chicos que han acertado esta pregunta. Última pregunta sobre el famoso movimiento Colónidas. Recuerda que este movimiento colónico se caracterizó por un estilo de lenguaje sencillo, bien, un lenguaje claro, sobre todo desarrollando y contextualizando un ambiente cotidiano. Ojo, recuerda la cotidianidad presenta mucho el movimiento colónida y también hace alusiones al paisaje costeño provinciano. Ejemplo claro, nada más y nada menos que nuestro amigo Abraham Valdelomar. Bien, muy bien, chicos. Felicitaciones entonces a los 14 jugadores que han acertado esta pregunta. ¿Ves? Está facilito, ¿sí o no? Claro, de hecho que sí, la profesora siempre te lo pone fácil. Muy bien. Bien, chicos, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ya les estoy dejando aquí en el chat las claves de la semana número 15. Bien, así como el link de acceso a la plataforma Quizzes para que resuelvan las 10 preguntas de esta semana. Bien, muy bien, a ver, ya está cargando la pantalla para comenzar nuestro tema del día de hoy. ¿Entendido? Ya está, muy bien. Ya está entonces proyectado el PPT, ya se inició la grabación hace unos minutos atrás y comenzamos entonces a trabajar nuestro contenido de la semana. Como te darás cuenta, ya estamos en la semana 16. No falta nada ya para acabar nuestro ciclo, así que espero, por favor, que todo lo que estés aprendiendo aquí en literatura te sirva mucho, ¿entendido? Y ojo, esta literatura que yo enseño, ya te habrás dado cuenta que no es una literatura memorística, sino es una literatura para la vida. ¿Ve? Hoy día justamente vamos a ver a un gran representante que es César Vallejo, ¿entendido? Donde vamos a ver también esta literatura para la vida. ¿Bien? Muy bien. Como te estoy señalando, pues tenemos en este caso el día de hoy que trabajar el tema del vanguardismo. Bien, debes saber desde la clase pasada que este vanguardismo nace nada más y nada menos que en el año 1922. ¿Por qué ese año, Miss? ¿Qué sucedió ese año? Pues recuerda que en ese año se publica la obra más representativa de nuestro vanguardismo peruano, escrita, creada por nada más y nada menos que nuestro amigo César Vallejo. Así que, por favor, activa tu audio o escribe en el chat cuál es esa obra vanguardista de César Vallejo con lo cual va a dar inicio a esta corriente literaria. ¿Esa? Muy bien, claro que sí, muy bien. Gracias por activar tu audio, así como nuestro amigo Freddy me lo ha escrito aquí en el chat. Claro que sí, nada más y nada menos que Trilce, ¿entendido? Entonces, es por eso que como en 1922 se publica Trilce, es a partir de ese año que se considera el inicio de esta corriente que es el vanguardismo. Bien, ahora, ya ubicándonos en el año 1922, preguntémonos, ¿qué está sucediendo en el Perú? ¿Cuál es el contexto histórico que se está pasando? Pues bien, debes saber
que en ese año, pues está dando el segundo gobierno de quién, de nada más y nada menos que de Augusto B. Leguía, el famoso presidente del oncenio, ¿verdad? Claro que sí. Pues bien, debes saber en este caso que Augusto B. Leguía, pues es muy conocido como presidente del Perú por dos razones. La primera, porque en su gobierno pues celebró el primer centenario de nuestra independencia, con lo cual Augusto B. Leguía pues botó la casa por la ventana, si se podría decir, ¿no? En este caso hizo un montón de fiestas, un montón de eventos en el año 1921 para celebrar nuestro dichoso centenario, nuestro primer centenario. ¿Cuál es el problema? El problema es que la capital, Lima, pues la hermoseó, la puso de maravilla porque llegaron visitantes extranjeros, como ha pasado también en nuestro segundo bicentenario, en nuestro segundo centenario, perdón. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que mientras que la capital está de fiesta, está en algarabía por el centenario, ¿qué está sucediendo al interior de nuestro país? Pues hay una crisis, hay una decadencia, ¿entendido? Muchas provincias están en un déficit económico, ¿bien? Y esto va a ocasionar que Augusto B. Leguía pues tenga enemigos políticos dentro de su gobierno. Pero otra razón por la cual Augusto B. Leguía también es conocido, ¿bien? Es porque él va a ser el presidente que va a permitir que la industria norteamericana se instale en nuestro país, ¿entendido? Con lo cual, pues vamos a ver esas empresas norteamericanas que entran en el sector minero, en el sector de producción, en el sector, en este caso, de extracción de materias primas y todo lo demás. Ahora, en cierto punto no es malo que entre inversión norteamericana a nuestro país. ¿Cuál fue el problema? El problema es que el gobierno de Leguía no le puso límites, no puso parámetros a esta inversión norteamericana y es por eso que vamos a ver que estas empresas que se están instalando aquí en nuestro país, pues hacen y deshacen lo que mejor les parezca dentro de sus intereses económicos. Por esa razón y por la primera que te he mencionado, es que Augusto B. Leguía va a tener grandes oponentes o grandes críticos de su gobierno, ¿entendido? Y estos críticos lo podemos señalar en dos partidos, el famoso APRA, ¿entendido? Y el famoso Partido Comunista. En el caso del APRA, tú debes recordar al rostro y al personaje más simbólico de este aprismo, que es Víctor Raúl Haya de la Torre. No Alan García, chicos, ese no cuenta. Víctor Raúl Haya de la Torre, él sí tenía, pues, ¿cómo se dice? Ética, él sí tenía escrúpulos, él sí era consecuente con sus palabras. ¿Por qué? Porque tú debes saber que el APRA, cuando nace aquí en nuestro país, nace justamente en contra de las inversiones norteamericanas, ¿entendido? Ya luego, con los siguientes rostros o con los siguientes años de historia que tiene el APRA, pues cambia los intereses y ahora se pone a favor de esta inversión norteamericana. Pero en un inicio, Víctor Raúl Haya de la Torre fue uno de los líderes políticos de esa época que iba en contra de Leguía y sobre todo por esta falsa limitación que le ponían a estas inversiones norteamericanas. Por esa razón, tú debes saber que Leguía, como venganza, ¿qué hizo? Pues hizo que Víctor Raúl Haya de la Torre se convierta en un perseguido político, ¿entendido? Perseguido político que en este caso tuvo que salir de nuestro país, tuvo que irse a la Embajada de Colombia para poder librarse de esta persecución política. Él sí era perseguido político. Alan García, no. Bien, pero ya luego veremos la otra parte de la historia. Y otro que también va a criticar el gobierno de Leguía y sobre la situación decadente que está viviendo el interior de nuestro país es nada más y nada menos que el Partido Comunista. Y ese Partido Comunista tiene a un gran representante que es nuestro amigo José Carlos Mariátegui, ¿entendido? Ahora, tú debes saber que Mariátegui fue un escritor, periodista y político, ¿bien? Que tuvo la oportunidad de viajar allá a Europa, ¿bien? Y es en Europa donde Mariátegui conoce, pues, esta ideología del marxismo, basada, pues, en este hombre Carlos Marx, ¿entendido? Y que, ojo, esta doctrina marxista, luego, más adelante, pues, se va a convertir en el famoso socialismo, comunismo y todos los ismos que nosotros conocemos, ¿bien? ¿Qué hace entonces Mariátegui? Retorna a nuestro país y él va a fundar el Partido Socialista Peruano, ¿bien? Donde pues va a implantar la doctrina marxista dentro de la capital, ¿bien? Pero otra cosa que también es conocido nuestro amigo Mariátegui es porque es fundador de esta famosa revista llamada Amauta, ¿entendido? Revista que tenía corte político,
corte social y corte literario. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Mariátegui también va a hablar sobre la literatura peruana y va a hacer críticas sobre esa literatura. ¿Bien? Ahora, dentro de sus producciones literarias, vamos a ver que Mariátegui se centra más que nada en el género expositivo, es decir, ensayos, ¿bien? Ahí, por ejemplo, tenemos Defensa del marxismo, Ideología y política, y sobre todo su obra más representativa, razón por la cual lo mencionamos en la clase de literatura, que son los 7 ensayos son 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Como bien dice su nombre, ¿no? Son en total 7 ensayos, ¿bien? 7 ensayos donde Mariátegui pues hace una crítica es en relación con el realismo, con la realidad que está viviendo nuestra sociedad, a pesar de que ya somos centenario de independencia, ¿entendido? Y esta crítica realista que hace, pues vamos a ver que lo hace con un análisis desde la doctrina marxista, ¿bien? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar una denuncia social y protesta ante los diversos temas que está trabajando en sus 7 ensayos, ¿bien? Como te das cuenta, los 7 ensayos tiene cada uno un tema particular. Por ejemplo, en el primer ensayo, pues Mariátegui se atreve a hablar sobre la economía peruana. Sobre todo, ahí hace su crítica, pues cómo es que los gobiernos que están en estas épocas, pues son muy permisivos con las inversiones extranjeras, pero que no pone límites a estas inversiones. No se les pone el correcto impuesto que deben pagar por extraer materia prima de nuestra tierra. Es lo que dice Mariátegui. Luego, en el segundo ensayo, por ejemplo, habla sobre el indio. ¿Qué dice sobre el indio? Pues en este caso, al igual que Manuel González Prada, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, pues Mariátegui sigue hablando y sigue señalando que el indio sigue siendo un ser ignorado, que sigue siendo, en este caso, un ser invisible para la sociedad, ¿bien? Y peor ahora que este indígena está siendo explotado por las haciendas que todavía existen en esta época y que ni siquiera los hacendados les dan una condición de vida correcta, ¿no? Por lo menos alimentación, salud o algo por el estilo, ya que el indígena está trabajando la tierra del hacendado, pero no hay ese cuidado para el indígena. Luego, en el tercer ensayo, pues Mariátegui habla sobre la tierra que es cosechada, la tierra que es sembrada, la tierra que es cosechada, la tierra que es cuidada por el indígena, pero que al final no le pertenece, sino que le pertenece a otra persona que es el dueño de Hacienda, ¿entendido? Y aquí vamos a ver también algunas ideas sobre la lucha por la tierra que es el indígena y que lamentablemente nadie, ninguna autoridad se le atreve a conceder. Luego, sobre el cuarto ensayo, pues Mariátegui habla sobre la educación, ¿entendido? ¿Qué nos dice Mariátegui sobre la educación peruana de su época? Pues dice que lamentablemente esta es una educación precaria, debido a que la religión católica siempre se ha involucrado en la educación. Y es por eso que nuestra educación es un adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el alumno simplemente hace caso a lo que dice el docente. El alumno, en este caso, es un ser sumiso que obedece a lo que pide el profesor, el maestro, ¿entendido? El docente simplemente tiene que aceptar con boca callada, en este caso, todo lo que el profesor le enseñe, ¿no? Todo lo que el profesor conoce, ¿entendido? Pero ahí Mariátegui hace la crítica. ¿Y qué pasa con la investigación? ¿Qué pasa con el razonamiento? ¿Qué pasa con la crítica? ¿Qué pasa con el alumno que debe investigar, que debe cuestionar lo que está aprendiendo para ver si es correcto o no es correcto? Entonces, ahí Mariátegui nos manda pues una gran reflexión sobre esta educación doctrinaria, donde solamente obedecemos lo que nos dice el maestro y aceptamos simplemente, a diferencia de la educación investigativa, la educación crítica, que es lo que se debería dar en nuestras escuelas, ¿bien? Y ahí, en el quinto ensayo, pues Mariátegui se atreve a hablar de la religión. ¿Y qué dice la religión? Sobre todo la religión católica, que siempre ha sido pues la entrometida para las decisiones de la sociedad y de la política peruana, ¿entendido? Y es que, queridos estudiantes, la religión católica en esos años pues tenía mucho más poder que la que tiene ahora, ¿entendido? Vamos a ver que las decisiones de los presidentes, las decisiones de los funcionarios o las decisiones de la educación tenían que todavía tener la venia de ¿quién? La venia de la Iglesia Católica. Entonces, date cuenta, mira cómo Mariátegui también nos habla sobre
esta influencia de la religión católica para temas más importantes de ámbito social, político y educativo. Luego, en el sexto ensayo, pues Mariátegui nos habla sobre el centralismo, ¿entendido? ¿Qué significa esto? Pues significa que Lima, la capital, es el centro de todas las funciones públicas que tiene el país, ¿entendido? Centralismo, queridos estudiantes, que si te das cuenta hasta el día de hoy parece mantenerse. ¿Por qué? Porque todas las instituciones públicas, todas las universidades importantes, todas, en este caso, las oportunidades de progreso y desarrollo, lamentablemente, se siguen encontrando en Lima capital. Por esa razón es que tú debes saber que va a ocurrir la famosa explosión demográfica. ¿Qué implica? Que el provinciano tiene que ir a la capital, ¿para qué? Para lograr esas oportunidades que en provincia no se consigue. Entonces, Mariátegui ya nos está avisando sobre las consecuencias que puede dar ese centralismo que en la realidad de nuestros tiempos sí se da. Y en el séptimo ensayo, como tú te darás cuenta, Mariátegui pues se atreve a hablar sobre la literatura. Y esa, queridos alumnos, es la razón por la cual es que a Mariátegui lo mencionamos en este curso, en el curso de literatura. ¿Qué nos dice Mariátegui sobre la literatura? Pues él nos dice que la periodificación que nosotros tenemos no es la correcta. ¿Te acuerdas que en la semana 12 que comenzamos literatura peruana, yo te enseñé que esa literatura se divide en 3 periodos? El periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo de la República. Pues bien, Mariátegui nos dice pues que no es correcta esa periodificación. Para Mariátegui existe otra forma de periodificar el proceso de la literatura peruana y también la divide en 3. Mariátegui, ¿qué nos dice? A lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra literatura peruana, vamos a ver que se han dado 3 etapas. La etapa colonial, donde, como bien dice su nombre, ¿no? Vemos todavía la herencia del colonialismo por parte de España. Que en la literatura, ¿qué significó o qué implicó? Pues que toda la literatura de España nosotros la imitamos. Por eso es que Mariátegui nos dice que en esta etapa colonial nosotros fuimos imitación de la literatura que venía en España. Pero algo más que nos hace observar Mariátegui es que a pesar de que sigamos en la República, seguíamos imitando la literatura española. Tú debes recordar el romanticismo peruano que hemos estudiado, ¿verdad? Ahí te mencioné pues que todavía seguíamos teniendo influencia de Bécquer, del romanticismo español, ¿entendido? Esa es la primera etapa, la etapa colonial. Luego, ¿qué pasa? Sucede que nuestra literatura decidió finalmente ya dejar de imitar a España, pero ahora volvimos a imitar a otra cultura, que es la cultura francesa. Entonces, como ya dejamos de ser colonia de España hasta en la literatura y seguimos imitando ahora otra cultura que es la francesa, pues esta etapa se va a llamar etapa cosmopolita. ¿Entendido? Donde ahora vamos a tener influjo extranjero de otras culturas. Ejemplo claro, recuerda, pues, que en el realismo, cuando estudiamos a Manuel González Prada, acuérdate que Manuel González Prada es considerado precursor del modernismo peruano por insertar 2 figuras poéticas, que es el triolet y el rondinel, figuras que son provenientes de Francia. Ajá, ahí vemos la influencia francesa. Luego estudiamos el modernismo, la clase pasada. Recuerda que el modernismo, cuando nace para dejar de imitar a España, pero también nace con la influencia de la literatura francesa. Y ahí tú debes recordar el simbolismo, el parnasianismo, ¿entendido? Y Chocano también en nuestra literatura trae pues esta influencia francesa. ¿Qué más estudiamos? El posmodernismo. Y recuerda que cuando estudiamos el posmodernismo estudiamos a José María Eguren, padre del simbolismo peruano. Pero ese simbolismo, ¿de dónde proviene? Proviene de Francia, queridos estudiantes. Entonces, esa es la etapa cosmopolita, como te señalo, ¿no? Donde vemos, escúchame bien, dejamos de imitar a España, pero seguimos imitando otra cultura que es la de Francia. Y date cuenta algo, date cuenta que nuestra literatura, según Mariátegui, simplemente es una literatura imitativa de otras culturas.
pero realmente estamos haciendo literatura peruana, es lo que cuestiona Mariátegui. Pues para Mariátegui, hasta el momento donde escribió esa obra, nos decía que no. ¿Por qué? Porque ninguna literatura de la que hayamos vivido, pues realmente está desarrollando nuestra identidad nacional. Ninguna literatura anteriormente, pues está trabajando a los personajes que realmente pertenecen a nuestra sociedad. ¿Y ese personaje quién es? El indígena. Por eso es que para Mariátegui, en el momento que escribió esta obra, nos dice pues que cuando dejemos de imitar a otras culturas y nos aboquemos a crear una literatura auténtica, peruana, de identidad nacional, ahí nos encontraremos en la tercera etapa, que es la etapa nacional o la etapa nacionalista. ¿Entendido? Mariátegui lo que hace aquí en su séptimo ensayo es criticar justamente esta literatura que tenemos y señalarnos que la vez o en el momento que nosotros produzcamos una literatura que tenga identidad nacional y sobre todo trabaje realmente de los personajes que nacieron en esta cultura peruana, ahí es donde realmente podremos decir que esa literatura es nuestra, es una literatura correctamente peruana. ¿Entendido, chicos y chicas? Entonces, como te repito, esa es la razón por la cual a Mariátegui lo estudiamos aquí en literatura por este análisis crítico que hace sobre la literatura peruana en su famosa obra llamada 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Bien, ojo. Queridos estudiantes, anota por favor, Mariátegui no pertenece al vanguardismo peruano, ¿entendido? Simplemente él justamente vivió en esta época que se está desarrollando y como te dije, él habla sobre la literatura que estamos viviendo desde su perspectiva, pero no es vanguardista, no desarrolló el vanguardismo, que es lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, ya he dejado el contexto, ya he dejado bien claro qué hizo Mariátegui sobre nuestra literatura y la crítica que realizó, pasemos a trabajar el vanguardismo peruano. Bien, recuerda que como te dije, este vanguardismo peruano nace en el año 1922. ¿Y cuál es la palabra clave que siempre hemos puesto al vanguardismo cuando trabajamos en la semana 5? Pues nada más y nada menos que la experimentación. Ajá, ahora sí, te toca hablar a ti, querido alumno o querida alumna. ¿Qué significaba experimentar? A ver, puedes activar tu audio o escribir en el chat. Muy bien, Freddy, claro que sí. Hacer algo nuevo. Muy bien, Silvia. Crear. Recuerda que cuando nosotros decimos experimentación, nos estamos refiriendo a probar cosas nuevas, ¿entendido? Experimentar, innovar, crear, como nos dicen aquí nuestro amigo Freddy y Silvia, ¿bien? Ahora, recuerde que cuando probamos cosas nuevas, ¿qué pasa con lo tradicional? ¿Qué pasa con lo canónico? Pues se queda de lado. Abandonamos lo tradicional para justamente aplicar todo este afán experimental que tenemos en la literatura. Bien, por eso es que dentro de sus características de este vanguardismo peruano, vamos a ver lo mismo, un rechazo a lo tradicional y una gran experimentación formal. Es decir, vamos a jugar con la forma de la poesía, vamos a jugar con el contenido de la poesía o de la novela o del cuento vanguardista. Bien. Ahora, si tan solo fueran esas dos las características, seguiríamos siendo imitación de Francia, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Sucede que nuestro sello característico peruano va a ser que dentro de este vanguardismo, algunos escritores van a revalorar la cultura andina. ¿Entendido? Ejemplo claro, César Vallejo, que dentro de un momento vamos a trabajar, él va a hacer una revaloración de la cultura andina, fusionándola pues con este vanguardismo, con este afán experimental. Ahora, ¿cómo podemos identificar esa revaloración? Pues cuando nos mencionan escenarios andinos, cuando nos mencionan algunos elementos de la cultura andina y sobre todo sobre la oralidad andina. Y es que chicos, la oralidad es justamente o son justamente estas expresiones habladas que utilizan pues las personas del mundo andino. Expresiones muy particulares realmente. Por ejemplo, tú debes saber que existe una expresión oral cuando una persona del mundo andino siente, por ejemplo, frío. ¿Cuál es esa expresión? El famoso alalau, ¿no? Alalau, qué frío, alalau. Esa expresión es una oralidad andina.
¿Entendido? Por ejemplo, cuando hace mucho calor o cuando te estás quemando, ahí la expresión oral andina es achachau, 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 ¿no? Es un término o una expresión que se utiliza. Luego, por ejemplo, cuando algo nos pica, ¿bien? La expresión oral que se utiliza es acacao, ¿bien? Y, por ejemplo, cuando tú quieres decir qué vergüenza, ¿no? Qué roche, ¿no? La expresión andina es atatau, ¿no? Atatau, atatau, ¿bien? Entonces, las expresiones andinas también son conocidas como oralidades, ¿bien? Y eso lo vamos a ver aquí dentro de la literatura. ¿Entendido? Ahora, ¿quiénes van a ser estos representantes que van a desarrollar este afán experimental, este rechazo por lo tradicional y sobre todo esta revaloración andina? Pues ahí tú los tienes. Tenemos a Carlos Oquendo de Amat con su famosa obra llamada 5 metros de poemas, que literalmente es un poemario que tiene esa forma, una forma horizontal donde mide 5 metros. Bueno, en realidad mide 3.5, pero bueno, un nombre más bonito es 5, ¿entendido? Muy bien. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué hizo esa forma, Miss? ¿Por qué Carlos Oquendo de Amat propuso un poema que mida 5 metros? Porque eso es experimental. Eso es ser vanguardista, ¿entendido? Y además porque la forma que tiene los 5 metros de poema se basa pues en los discos antiguos de películas. No sé si ustedes se acuerdan que una película antigua se proyectaba mediante una película delgada donde cada uno tenía un cuadrito. Pues bien, lo mismo sucede con los 5 metros de poema. Vamos a ver que en este caso, cada uno de los cuadritos que tiene esta obra, pues tiene un poema en particular. Aquí hay algunas fotos de los 5 metros de poemas, donde te darás cuenta, pues, el afán experimental, porque mira, rompe totalmente con el esquema tradicional de un poema, ¿no? Que era un verso debajo de otro, que debía tener rima métrica, pues no. Aquí, como te darás cuenta, vemos los versos escritos de formas totalmente diferentes. Algunas palabras escritas en diagonal. O como tú ves aquí, vemos algunos versos que tienen sentido descendente, ¿entendido? ¿Qué más? También podemos ver la presencia de términos en inglés combinados con palabras de carácter español. Entonces, ahí también vemos que rompe, pues, con el esquema tradicional de la gramática que propone, pues, otras corrientes literarias, ¿bien? Por eso, chicos y chicas, es que los 5 metros de poemas es un claro ejemplo de obra vanguardista porque rompe totalmente con lo tradicional y propone cosas nuevas. ¿Quiénes más tenemos aquí? A Martín Adán con su famosa novela llamada La Casa de Cartón, César Moro con La Tortuga Ecuestre y Emilio Adolfo Westphalen con Las Ínsulas Extrañas. Bien, ahora, aquí, queridos estudiantes, ustedes deben recordar una característica fundamental del vanguardismo, que es el hermetismo. ¿Entendido? Si no te acordabas qué es el hermetismo, recuerda que el hermetismo es aquella obra de difícil comprensión. Es decir, que cuando tú lees estas obras vanguardistas, no lo vas a entender a la primera, hijo o hija, no lo vas a entender. Te va a costar un poquito más de entender. Y ojo, date cuenta y recuerda que cuando tú encuentres una obra vanguardista y no lo entiendas, no te asustes, no te sientas mal, no eres tú. Es en sí, en realidad, esto. Las obras vanguardistas, que por naturaleza tienen que ser herméticas, tienen que ser de difícil comprensión. Así que ya sabes, ¿ah? Si algún momento lees alguna de estas y no entiendes, no te preocupes, no eres tú, es la obra vanguardista. ¿Bien? Muy bien. Pero quien más representa a este vanguardismo peruano, como ya te señalé, es nada más y nada menos que nuestro amigo César Vallejo, o su nombre completo, ¿no? César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Bien? Biográficamente, tú debes saber que nuestro amigo Vallejo nació en el año 1892, ¿en dónde? En un pueblito llamado Santiago de Chuco. Ojo, ojo, escúchame bien. No es Santiago de Chile, no, nada que ver acá. Es Santiago de Chuco, que como te repito, es un pueblito que se encuentra en el departamento de La Libertad. Y ojo, este pueblito se encuentra en la zona sierra de este departamento. Por esa razón, queridos estudiantes, es que Vallejo desde pequeño conoce el mundo andino, conoce la realidad de los indígenas y también conoce sobre los problemas que viven estos indígenas. Por esa razón es que Vallejo, vuelvo a repetirte, va a hacer una revaloración del mundo andino dentro de sus obras, ¿entendido? Muy bien, si bien es cierto, a Vallejo lo estudiamos porque
trabaja el género lírico, y es lo que vamos a ver dentro de unos momentos, tú debes saber por cultura general que Vallejo también creó obras de corte narrativo, de corte dramático y de corte expositivo. En el caso de corte narrativo, vamos a ver dos obras muy importantes, que es El Tungsteno y Paco Yunque, ¿entendido? El Tungsteno es una novela donde, por ejemplo, nos menciona pues este elemento químico que es el tungsteno, que es encontrado ¿en dónde? En las famosas minas. ¿Qué trata el tungsteno, Miss? Pues trata de la explotación que tienen los indígenas cuando trabajan en las minas, y que muchos de esos indígenas lamentablemente fallecen dentro de estos trabajos sin ninguna protección, sin ninguna condición de salubridad, ¿entendido? Y Paco Yunque recuerda pues que es este famoso cuento de quien nos habla, este niño indígena que va al colegio y que lamentablemente pues es maltratado por otro alumno llamado Humberto Grieve, que es el hijo de la hacienda donde trabajan pues los padres de Paco Yunque. Por esa razón es que Humberto Grieve piensa en su ideología y en su forma de ser educado que Paco Yunque le pertenece. ¿Por qué? Porque es un indígena de su hacienda, ¿entendido? Entonces, este cuentito también es un cuento muy bonito, es un cuento que también nos abre la realidad de los indígenas desde la mirada o desde los personajes que son niños, ¿entendido? Luego tenemos en el género dramático, porque César Vallejo también escribió obras teatrales, la famosa obra llamada Colacho Hermanos y el famoso Lockout. Y del género expositivo, es decir, ensayo, pues tenemos Contra el secreto profesional. Ensayo que en este caso cuestiona pues la función de los literatos de esta época, sobre todo cuando crean obras fantasiosas, ficticias, pero que no hablan sobre la realidad que está sucediendo en nuestro país. ¿Bien? Muy bien. Como te dije, lo que más destaca de Vallejo es siempre el género lírico, ¿bien? Y este género lírico, queridos estudiantes, por favor anoten, está dividido en 3 etapas, en 3 periodos. Y que, ojo, cada etapa, cada periodo tiene un estilo diferente, ¿entendido? ¿Te acuerdas cuando estudiamos a Pablo Neruda y lo llamamos poeta multifacético porque cada fase es diferente? Lo mismo sucede con nuestro amigo Vallejo. Va a pasar lo mismo. Él también va a crear un estilo particular en cada una de estas etapas. Bien, la primera etapa es la etapa modernista, donde aquí se encuentra su obra llamada Los Heraldos Negros. Luego, en la etapa vanguardista, vamos a tener su obra más representativa, que es Trilce. Y tercera etapa vamos a tener El Compromiso Social, donde aquí se encuentran 2 poemarios, que es España, aparte de mí este cáliz, y Poemas Humanos. Bien. Antes de pasar a analizar cada uno de estos poemas, queridos estudiantes, es importante aquí hacer una aclaración. Por favor, anota. Debes saber que la etapa de compromiso social es una etapa póstuma. ¿Qué significa eso? Significa que para esta etapa César Vallejo lamentablemente fallece antes de publicar estas 2 obras, ¿entendido? ¿Y sabes dónde fallece? Pues nada más que nada menos que en Francia. Bien, dentro de un momento lo vamos a mencionar por qué. Pero el detalle aquí, queridos estudiantes, es que quien se va a encargar de publicar estos 2 poemarios va a ser nada más y nada menos que su esposa, la francesa Georgette Philippard, o también conocida como la francesa Georgette Vallejo, llevando el apellido de su esposo. Bien, vuelvo a repetir, la etapa de compromiso social es una etapa póstuma. Por tanto, España, aparte de mí este cáliz y Poemas Humanos son obras que se publicaron después de la muerte de César Vallejo. Bien, ahora sí, aclarado el panorama, comenzamos entonces a trabajar la primera etapa, la etapa modernista. Pero, Miss, ¿por qué se llama la etapa modernista? Porque vamos a ver que aquí se van a presentar algunas características del modernismo que ya estudiamos la clase pasada. Acuérdate del esteticismo, de la musicalidad, del exotismo, el elitismo y los otros ismos adicionales, ¿bien? ¿Y dónde vamos a encontrar estas características del modernismo? Pues nada más y nada menos que en su famoso poemario llamado Los Heraldos Negros, ¿bien? Muy bien, a ver. El poemario Los Heraldos Negros, queridos estudiantes, eso contiene 69 poemas, ¿entendido? Y el poema inicial o el poema introductorio, porque así también se conoce,
es justamente el poema que lleva el mismo nombre que el poemario, Los Heraldos Negros. ¿Bien? Pero justamente en este poema vamos a analizar algunas cosas y sobre todo vamos a encontrar qué características modernistas podemos identificar. ¿Bien? Primero que nada, chicos y chicas, ¿qué es un heraldo? Anota, un heraldo es un mensajero. Un mensajero, o es el nombre que se recibía, se le daba a un mensajero que vivía pues allá en la época clásica, en la época de los griegos. Ajá. Por tanto, mira, el nombre heraldo ya es un elemento, o nos hace entender que es un elemento de otra cultura. Por tanto, cuéntame, ¿cómo se llama la característica del modernismo donde nos permite insertar elementos de otras culturas? Muy bien, Eliana, claro que sí, el exotismo, muy bien, claro que sí, muy bien, Freddy, solamente quítale la N nada más, claro que sí. Entonces ya vamos viendo que el poema nos habla de estos mensajeros, pero fíjate, color, aquí está acompañado del color negro. Recuerda que en la clase pasada, cuando estudiamos el posmodernismo, hablamos de los símbolos, de lo simbólico que son los colores, ¿verdad? Que cada color pues simboliza, representa algo. ¿Qué representaba el negro, queridos chicos y chicas? ¿Qué representaba el negro? ¿Qué simboliza el negro? Muy bien, la muerte, claro que sí. Entonces, mira que ya desde el título podemos entender y analizar un poquito de lo que trata, ¿no? Los heraldos negros podríamos interpretar que se está hablando de estos mensajeros de la muerte. Ajá, muy bien, interesante, ¿verdad? Muy bien, vayamos entonces a leer el poema para analizarlo un poquito más. Y dice así, atentos a que les voy a preguntar. Y dice así, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se posa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ajá. ¿De qué trata el poema, Miss? ¿De qué nos está hablando? Pues la respuesta más simple que yo te puedo dar es que trata de eso, de los golpes. Pero no cualquier tipo de golpes, chicos y chicas, no, sino de los golpes de la vida. Así que cuéntame, por favor, dime, ¿qué entiendes tú por los golpes de la vida? ¿Qué serán esos golpes de la vida? Las dificultades, profe. Las dificultades, muy bien, muy buena respuesta, claro que sí. ¿Qué más? Las adversidades que pasamos, exactamente. Muy bien, chicos y chicas. Lo que acá nos está diciendo este César Vallejo es que los golpes de la vida van a ser estas malas experiencias que, escúchame bien, todo ser humano vive, ¿entendido? Nadie se escapa. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos esas malas experiencias. Pero date cuenta, acá dice golpes. Esas malas experiencias, ¿qué nos genera? Nos genera un dolor, como un golpe, ¿no? Nos genera esos dolores que muchas veces pues nos hacen caer, nos hacen debilitar, nos hace besar el piso, muchas de ellas, ¿entendido? Esos son los golpes de la vida, ¿bien? Eso es de lo que trata los heraldos negros, ¿bien? Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente. Mira acá dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Por qué ese yo no sé, Miss? Lo que pasa es que Vallejo nos dice algo muy importante, que la intensidad del dolor de cada golpe que nosotros vivimos es diferente, es individual, en el sentido de que, imagínate pues, que en este caso, el día de hoy tú terminas con tu tóxico o con tu tóxica, ¿entendido? En algunos de ustedes puede que no les duela esta ruptura amorosa, pero alguno de nosotros puede que sí nos duela, puede que sí nos haga sufrir, nos haga llorar, nos haga, en este caso, derramar muchas lágrimas, ¿entendido? Por eso es que Vallejo nos dice, yo no sé cuán intenso puede ser el dolor de esta mala experiencia para ti, que puede ser muy diferente para mí. Yo no sé, ¿entendido?
¿Qué más nos dice sobre los golpes de la vida? Pues mira, dice, son pocos, pero son. ¿Qué significa eso, Miss? Que en este caso significa que no es necesario que todos los días suframos, chicos y chicas. No es necesario que todos los días estemos teniendo malas experiencias, malos momentos. No, va a haber momentos donde van a ser esos golpes, pocos, pero van a ser los certeros, que como te repito, nos van a hacer caer. Nos van a hacer llorar, nos van a hacer sufrir, nos van a hacer besar el piso, ¿entendido? Por eso dice, son pocos, pero son. ¿Qué más nos señala? Que estos golpes de la vida nos abren zanjas oscuras. ¿Qué es una zanja? Es un hueco, ¿entendido? En el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Qué quiere decir esto, Miss? Quiere decir en este caso que hasta la persona más fría, la persona más fuerte, la persona que dice que es indolente, es decir, que no le duele nada, hasta esa persona también le duele. Hasta esa persona también sufre por los golpes de la vida. Porque como les repito, chicos y chicas, así es la vida. Me gustaría decirles a ustedes, que son jóvenes todavía, igual que yo, por si acaso, que nunca van a sufrir, que nunca van a llorar, que nunca van a tener malas experiencias, pero sería engañarlos, sería mentirlos, ¿entendido? La vida, queridos estudiantes, ya hemos aprendido desde Machado, que es un camino constante, que día a día con las experiencias que vivamos, sean buenas, sean malas, forman parte de nuestro camino. ¿Qué es lo que nos dice César Vallejo? Pues que en este camino vamos a tener momentos de dolor, vamos a tener momentos de sufrimiento, pero que no se preocupen, porque es parte de la vida, ¿entendido? Entonces, mira como te repito y como te dije al inicio de clases, esto es literatura para la vida, para que entiendas desde esta perspectiva qué es lo que realmente sucede entre nosotros, qué es lo que te va a suceder a ti, qué es lo que me va a suceder a mí, qué es lo que va a suceder a todos nosotros. Y ante esta aclaración o ante esta interpretación, te lanzo pues la pregunta para que te contestes tú mismo. ¿Qué vas a hacer cuando te toque vivir, cuando te toque sufrir un golpe de la vida? ¿Te vas a caer, caer? ¿Vas a llorar? ¿Vas a sufrir? ¿O después de eso te vas a levantar y vas a continuar? ¿Qué vas a hacer tú? Así que te lo dejo para que reflexiones, para que pienses, querido alumno, querida alumna, porque ese es el mensaje finalmente de los heraldos negros. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ese es el contenido. En la forma, queridos estudiantes, aquí podemos encontrar, mira, fuerte, muerte, blasfema, quema, palmada, mirada. ¿Qué es eso? Eso es una rima. Y recuerda que una característica del modernismo, que hay la presencia de la rima, es la famosa musicalidad. ¿Entendido? Muy bien, ya hemos encontrado el exotismo en los heraldos negros, pero también podemos encontrar el exotismo en estos términos. Bárbaros Atilas, ¿entendido? Recuerda que Atilas pues, fue un personaje de la cultura de los hunos, que es una cultura que está lejos o fuera de Latinoamérica. Por tanto, vemos la presencia de un elemento de otra cultura y eso es el exotismo. ¿Bien? Ahora, aparte de los heraldos negros, otro poema muy bonito y muy importante que tiene esta etapa modernista es el famoso idilio muerto, ¿entendido? Comencemos por el título nuevamente. ¿Qué es un idilio, Miss? Un idilio es una relación amorosa, ¿entendido? Esa relación que tú tienes con tu tóxico o tu tóxica, esa. Pero mira, ¿con qué está acompañada? Con la palabra muerto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa relación amorosa ya acabó, ya se terminó, ¿entendido? Leamos de qué trata pues el idilio muerto para encontrar otras características muy importantes de esta etapa modernista. Y dice así: ¿qué estará haciendo esta hora mi andina y dulce Rita, de junco y capulín? Ahora que me asfixia Bizancio y que dormita la sangre como flojo coñac dentro de mí. ¿Dónde estarán sus manos que en actitud contrita planchaban en las tardes blancuras por venir? Ahora en esta lluvia que me quita las ganas de vivir. ¿Qué será de su falda, de su franela, de sus afanes, de su andar, de su sabor a cañas de mayo del lugar? Ha de estarse a la puerta mirando algún celaje y al fin irá temblando, ¡qué frío! ¡Ay Jesús! Y llorará en las tejas un pájaro salvaje. En el contenido, queridos estudiantes, lo que trata Idilio Muerto, en este caso, pues, es un recuerdo, una añoranza. ¿Por qué? Porque el poeta está recordando a su andina y dulce Rita. ¿Por qué?
Recuerda que cuando hacemos esa pregunta, ¿qué estará haciendo? Es porque definitivamente ella no está con él. Por tanto, vemos este amor distante, este amor lejano, este amor que ya ha muerto, ¿entendido? Pero dentro también del contenido podemos identificar que Rita pertenece a este mundo andino, ¿entendido? Por eso dice, ¿no? Mi andina y dulce Rita de junco y capulí. Recuerda que el junco es esta planta que estás viendo aquí en el lado derecho, ¿entendido? Que crece en los lagos de nuestra sierra peruana. Y el capulí, pues este fruto que también crece, pues, en la serranía, ¿entendido? Entonces vemos la presencia de elementos andinos dentro de la obra, ¿bien? ¿Qué más podemos encontrar? La oralidad de lo andino, en esta expresión que dice, ¡qué frío! ¡Ay, Jesús! Es una expresión andina, ¿entendido? Y ahí vemos la presencia de la oralidad. En la forma, si te das cuenta, también podemos encontrar rima cuando dicen dormita, contrita, de mí, venir, vivir, ¿entendido? Hay rima, por tanto hay musicalidad. Y mira, también podemos encontrar el exotismo cuando nos dicen, ¿no? Mi asfixia Bizancio. ¿Qué es Bizancio? Pues es una, si mal no me equivoco, es una iglesia, es un lugar de la cultura bizantina, cultura de otro mundo. Y eso es exotismo. ¿Entendido? Por tanto, queridos estudiantes, date cuenta que Los Heraldos Negros es una obra de corte modernista por toda la influencia de las características que presenta. Bien, vayamos ahora a la siguiente etapa, que es la etapa vanguardista. Para ello, tú tienes que saber dos informaciones fundamentales de nuestro amigo Vallejo. Tú debes saber que como Vallejo nació en el Departamento de la Libertad, en su etapa de adolescencia, pues él estuvo en Trujillo. ¿Y qué va a suceder? Pues a él lo involucraron, lo implicaron en un delito que fue el incendio de una biblioteca de la provincia de Trujillo, ¿entendido? Por esa implicación, nuestro amigo Vallejo estuvo encarcelado durante 4 meses, ¿bien? Ahora, otro hecho importante que va a marcar la vida de Vallejo es la muerte de su madre. Esta señora que para Vallejo pues era el ser más importante de su vida, porque todavía no había conocido el amor hasta ese entonces, ¿entendido? Y que su muerte, y sobre todo el que no estar presente al momento que ella fallece, también lo marca. Entonces vamos a ver el tema de la cárcel y el tema de la muerte de la madre en la siguiente etapa, que justamente es la etapa vanguardista, donde se encuentra nada más y nada menos que la obra Trilce. Bien, aquí, queridos estudiantes, vamos a ver todo el afán experimental que César Vallejo propone, ¿entendido? Vamos a ver el abandono de lo tradicional y vamos a ver cosas nuevas y propuestas nuevas, ¿bien? Como te darás cuenta, una de las primeras características de Trilce es que no van a tener títulos los poemas, sino simplemente números en romanos. Y vamos a ver que cada poema trabaja un tema diferente. Por ejemplo, en el poema número 18, como tú ves acá, ¿de qué trata? Pues mira, leamos rápidamente y dice así. Oh, las 4 paredes de la celda. A las 4 paredes albicantes, que sin remedio dan el mismo número. Criadero de nervios, mala brecha, por sus 4 rincones, como arranca las diarias arrojadas extremidades. Amorosa llavera de innumerables llaves. Si estuvieras aquí, si estuvieras, ¿hasta qué hora son 4 estas paredes? Contra ellas seríamos contigo los 2 más 2 que nunca, y ni llorarás, di libertadora. Como te darás cuenta, aquí podemos entender de cierta manera que nos habla pues sobre su experiencia de la cárcel, ¿entendido? Y mira cómo dice, ¿no? O las 4 paredes de la celda. Mira, y también cómo califica a la celda o a la cárcel, como un criadero de nervios, ¿entendido? Ahí podemos ver el tema, entonces, el tema de la cárcel. En el poema 32 vamos a ver otra característica muy importante de Vallejo, que es la siguiente. Atentos, por favor, y dice así. 999 calorías, rum, drash, drash, chas, serpentinica, del discochero, enjirafada al tímpano. ¿Quién como los hielos, pero no? ¿Quién como lo que va, ni más ni menos? ¿Quién como el justo medio? 1000 calorías. Azulea y ríe su gran cachaza. Del firmamento gringo baja el sol empavado y se alborota los cascos al más frío. Pregunta, queridos estudiantes, sobre todo para los que siguen aquí conmigo, en este caso, con honestidad. ¿Han entendido lo que trata el poema? Con honestidad, ¿sí o no? No,
No, pues claro que no. Y ya te dije, si tú no lees el poema, no te asustes, no te preocupes. El problema no eres tú, el problema es el poema. ¿Por qué? Porque aquí podemos encontrar un claro ejemplo de hermetismo, una poesía de difícil comprensión. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en Trilce? Pues, por ejemplo, podemos encontrar una ortografía caprichosa. Es decir, que rompe pues los esquemas tradicionales de la ortografía que nosotros utilizamos. Por ejemplo, mira, busco volver, y mira cómo está escrito volver, con 3 Vs. O como por ejemplo acá dice, ¿no? Todo había verdad. Y si te das cuenta, la palabra había está sin H y está con V, ¿bien? O como en el poema número 2, que fíjate, ¿no? Tiempo, tiempo. Luego dice mediodía, estancado entre relantes, bomba aburrida del cuartel, achica, tiempo, 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 tiempo. Eso, queridos estudiantes, también es una ortografía caprichosa, ¿entendido? Rompe los esquemas tradicionales de la gramática, de la escritura y nada que ver, ¿bien? ¿Qué más podemos encontrar? Que aparte del tema de la cárcel, otro tema que podemos encontrar aquí es el erotismo. ¿Entendido? Un tema de erotismo de relaciones sexuales. Ejemplo claro, el poema número 13. Y mira cómo comienza, ¿no? Pienso en tu sexo. Sí, en tu sexo. Simplificado el corazón, pienso en tu sexo. Ante el lijar maduro del día, palpo el botón de dicha, hasta en sazón, y muere un sentimiento antiguo degenerado en seso. Pienso en tu sexo, surco más prolífico y armonioso que viene de la sombra, aunque la muerte concibe y pare de Dios mío, oh conciencia. Pienso, sí, en el bruto libre, que goza donde quiere, donde puede. Oh, escándalo de miel del crepúsculos, oh, estruendo mudo. Y mira, la última palabra está escrita al revés, de estruendo mudo, ¿entendido? Entonces también podemos encontrar una ortografía caprichosa y una temática del erotismo. Como dice acá, otros poemas van a tener eso, temática de cárcel, temática de la madre, temática de sufrimiento y el erotismo. Bien, entonces date cuenta pues que Vallejo definitivamente aquí con la obra Trilce pues se manda a trabajar una forma, un estilo diferente, experimental, vanguardista y también propone nuevos temas como es el amor, el erotismo, la cárcel y la muerte de la madre. Bien, y gracias a eso es que Vallejo logra pues hacerse conocido no solo nacionalmente, sino internacionalmente. A tal punto, queridos estudiantes, que Vallejo viaja ¿a dónde? Pues viaja a la cuna del vanguardismo, nada más y nada menos que en Francia. Y chicos y chicas, en Francia encuentra parte del vanguardismo, encuentra el amor. ¿Por qué? Porque como te repito, él se casa con una francesa que es conocida como Georgette Fitzgerald o también llamada Georgette Vallejo porque adopta el apellido de su marido. Bien, así que chicos y chicas, si no encuentras el amor aquí en el Perú, tienes que irte al extranjero, definitivamente, ¿entendido? Pero aparte de viajar a Francia, otro lugar que viaja es a España. ¿Para qué? Para participar en el Congreso Internacional de Escritores Antifascistas. Y es que chicos y chicas, ustedes deben saber que Vallejo también va a adoptar la ideología marxista que Mariátegui lo hizo también cuando viajó a Europa, ¿entendido? Pero algo que más va a destacar en este viaje que hizo a España es que él se va a dar cuenta que en este país se está dando una civil war, es decir, una guerra civil española, ¿entendido? Y obviamente como él está presenciando en carne viva lo que es una guerra y lo que implica una guerra, es que él va a decidir dejar de lado el estilo vanguardista experimental y ahora crear poemas de corte humanista, de corte compromiso social, ¿entendido? Y como te dije, lamentablemente estos poemas, pues él no logra publicarlos, sino que en este caso lo va a encargar su esposa porque nuestro amigo Vallejo lamentablemente fallece. ¿De qué fallece, Miss? Unos dicen de tuberculosis porque era una enfermedad de esa época. Otros dicen que era una tuberculosis combinada, pues, con en este caso, enfermedades de salud básica. ¿Por qué? Porque Vallejo no comía, no dormía, es decir, él mismo ya se estaba enfermando por dentro. Y como te darás cuenta, pues su nicho se encuentra hasta hoy en día en Francia, queridos estudiantes. Hasta hoy en día no podemos traer los restos de nuestro poeta más destacado aquí al Perú.
¿Bien? Muy bien. Entonces, ya he aclarado cómo fue la muerte de Vallejo, como te dije, quien se va a encargar de publicar los poemas de la etapa de compromiso político es nada más y nada menos que su esposa Georgette Figueral o Georgette Vallejo, ¿entendido? Y en esta etapa de compromiso político, pues tenemos dos poemarios, España, aparte de mí este cáliz, y Poemas Humanos, ¿entendido? Dentro de España, aparte de mí este cáliz, pues tenemos el poema más conocido que es Masa, que dice así: al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder hacer nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, quédate hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Pregunta, chicos y chicas, en este caso, ¿cuántos hombres se necesitó para que el soldado pueda levantarse, el soldado moribundo pueda levantarse? ¿Cuántos? Según el poema. En este caso, Todos los de la tierra. todos, exacto, todos los hombres de la tierra. Y es que, queridos estudiantes, tú debes saber que el poema se llama masa porque recuerda, según los conceptos de la química, que la masa, ¿qué es? La unión de varias partículas que justamente al unirse forman una sola materia. En este caso, el poema de lo que nos habla es eso, ¿no? Que la unión de todos los hombres, al fin y al cabo, va a lograr ¿qué? Una humanidad donde no haya guerra, donde no haya conflictos y sobre todo donde haya fraternidad y solidaridad universal. ¿Entendido? Muy bien, chicos y chicas. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy y que los contenidos hayan quedado sumamente claros, sobre todo cuando hablamos de Vallejo. Pues definitivamente Vallejo es uno de los personajes muy, pero muy destacados. Bien, voy a quedarme unos minutos más para responder alguna pregunta.